Hola, hola, ¿qué tal amigos de FEITCA? Bienvenidos a esta nueva clase del curso de Nutrición General y Deportiva. Nuestro enfoque el día de hoy va a ser precisamente hablar de nutrición y deporte. Existe un acuerdo científico y universal de que la dieta y la alimentación influyen directamente en el rendimiento. Una estrategia nutricional bien planificada ayuda a soportar los programas de entrenamiento y pueden ayudar también a mejorar el rendimiento deportivo, ya sea para estar en forma para una competencia o para seguir preparándose. Hay periodos de preparación que son muy largos porque hay deportistas que compiten pocas veces al año. Esto promueve una recuperación más eficiente entre sesiones y reduce el riesgo de enfermarse o de caer en sobreentrenamiento. Además, ayuda a conseguir un mejor rendimiento. Por supuesto, cada persona o cada deportista tiene necesidades nutricionales específicas y no hay ninguna dieta que se ajuste a todo el mundo o que sea adecuada para todas las personas. Algunos deportistas requieren más calorías y específicamente una cantidad mayor de macronutrientes. Algunos van a requerir más glucógeno, otros van a requerir más proteína, por ejemplo. Y también es importante tener en cuenta los micronutrientes, ya que las vitaminas y minerales están directamente vinculadas a funciones del metabolismo que tienen que ver con la inmunología, por ejemplo. Para lograr mejoras en el rendimiento y poder mantener una buena salud, es vital que los deportistas cubran sus necesidades energéticas, pero también sus necesidades nutricionales. Es decir, la nutrición hoy en día ya no es pensada solamente en términos de calorías, sino también en las necesidades de nutrientes que tiene cada persona en función de la característica del deporte. Es vital que los deportistas cubran todas estas necesidades, especialmente, o bueno, en todos los casos, pero especialmente durante periodos intensos de entrenamiento. No llegar a consumir la cantidad suficiente de energía y de nutrientes puede dar lugar a pérdidas musculares, a empeorar el rendimiento y hacer que la recuperación sea más lenta. Esto pone en riesgo la salud del deportista porque se puede caer en sobreentrenamiento y del sobreentrenamiento puede derivar, por ejemplo, una lesión que atente contra el rendimiento o que interrumpa un periodo importante de tanto entrenamiento como competencia. Uno de los fundamentos del rendimiento es la disponibilidad de energía, pero ¿qué es la energía? Aunque en realidad no podemos verla, sí podemos sentir sus efectos en términos de calor y trabajo físico, pero ¿qué es exactamente? La energía se produce como resultado de una ruptura de un enlace químico en el interior de una sustancia llamada ATP, que es la moneda energética por excelencia del organismo. ¿De dónde proviene esta energía? Es decir, ¿de dónde la obtenemos? En primer lugar, tenemos los alimentos, de los alimentos derivan los nutrientes y de estos nutrientes, especialmente de los macronutrientes, podemos obtener por procesos complejos y sofisticados del metabolismo moléculas de ATP para generar fuerza, para aplicar fuerza, para resistir la aplicación de esa fuerza. Se cree que principalmente la degradación de hidratos de carbono y las grasas proveen la mayor cantidad de ATP para el deportista. No obstante, en algunas situaciones donde hay un desgaste muy elevado y tal vez no se calculó bien el consumo de alimentos y de energía, pues también va a haber oxidación de proteínas y de aminoácidos para obtener moléculas de ATP, aunque en realidad estas son poco eficientes en este caso. La proteína está más vinculada con otras funciones del metabolismo que tienen que ver más con la estructura. Ampliemos un poco el concepto de ATP. Esto es una molécula pequeña formada por una estructura de adenosina a la que se enlazan tres grupos fosfato. Se libera energía cuando se separa uno de los grupos fosfato. Cuando el ATP pierde uno de esos grupos fosfato, se convierte en difosfato de adenosina o ADP. Parte de la energía se utiliza para efectuar trabajos como, por ejemplo, contracciones musculares, lo cual es fundamental en todos los deportes, pero la mayor parte, aproximadamente 3/4 partes, se considera que se libera en forma de calor. Por eso, cuando hacemos ejercicio, notamos que aumenta la temperatura corporal. Después de suceder eso, el ADP se vuelve a convertir en ATP por un proceso complejo, donde tiene lugar un ciclo continuo en el que el ATP forma ADP y este a su vez se vuelve a transformar en ATP. Ahora bien, es importante mencionar que cada macronutriente tiene como una suerte de especialización. Los carbohidratos son importantes para construir masa muscular, por ejemplo, pero una de sus principales funciones es proveer energía. Asimismo, pasa con los lípidos o las grasas, que tienen funciones importantes a nivel hormonal, están vinculados a la secreción de algunas hormonas o a la producción de las mismas, tienen una gran eficiencia en la producción de moléculas de ATP. De hecho, se cree que la grasa es el macronutriente más eficiente en cuanto a la producción de ATP.
Las proteínas, en cambio, están más vinculadas a diferentes funciones del metabolismo, a reacciones enzimáticas, a comunicación entre hormonas y también a la construcción de diferentes tejidos como el hueso, la piel, el músculo, etc. Además de eso, es importante tener en cuenta qué es el metabolismo. El metabolismo es la suma de todos los procesos bioquímicos que se producen en el cuerpo, fundamentales independientemente de que seamos deportistas o no. Pero este cambia considerablemente cuando una persona es deportista y sobre todo deportista de rendimiento. Hay dos direcciones, digamos, el anabolismo, que es la forma en la que se crean moléculas o se construyen moléculas mayores, y el catabolismo, que es la descomposición de las moléculas mayores en otras menores. El metabolismo aeróbico incluye el oxígeno en sus procesos, o sea, se utiliza oxígeno para sus procesos, y el metabolismo anaeróbico tiene lugar sin la utilización de oxígeno. Un metabolito es un producto del metabolismo. Por ejemplo, el índice de gasto de energía se le llama índice metabólico, y el índice metabólico basal es el número de calorías empleadas para mantener durante el sueño o el descanso procesos esenciales como la respiración y el funcionamiento de los órganos. ¿Qué es el metabolismo en pocas palabras? Es todo lo que sucede a nivel bioquímico en el organismo. Algunos procesos nos ayudan a construir moléculas más grandes, por ejemplo, cuando se juntan aminoácidos para formar proteínas, y otros procesos como el catabólicos más bien nos ayudan a volver las moléculas grandes en moléculas más pequeñas para poder utilizarlas de forma más eficiente. Ahora bien, la salud metabólica tiene mucho que ver con el funcionamiento de la mitocondria. La mitocondria es la central energética por excelencia de nuestras células, pero también está vinculada a otras funciones como la muerte celular programada para las células que ya no son funcionales, por ejemplo. Pero además de eso, se cree que la mitocondria también está vinculada a la regulación de la temperatura, al control del ciclo celular y al almacenamiento de calcio, entre otras funciones. A nivel general, podemos decir que el entrenamiento de resistencia prolongado aumenta los requisitos proteicos por dos razones. En primer lugar, necesitamos más proteínas para compensar el aumento de la degradación proteica durante el entrenamiento. Cuando las reservas musculares de glucógeno están bajas, lo cual suele tener lugar después de los 60 o 90 minutos del ejercicio de resistencia, puede utilizarse como fuente de energía ciertos aminoácidos. Pero no solo eso, necesitamos también proteger la masa muscular, que es indispensable para la producción de fuerza. Recordemos que la resistencia es otra forma de aplicar fuerza. Entonces, es importante la proteína, sobre todo en temas estructurales, porque este no es el macronutriente más eficiente para la generación de moléculas de ATP. Un atleta de resistencia también puede necesitar consumir un poco más de grasa y de carbohidratos para poder, digamos, garantizar que las fuentes de generación de energía estén en forma de reserva en el organismo para poder ser tomadas en el momento en el que el deportista lo requiera para no disminuir su rendimiento. Ahora, en cuanto a los atletas de fuerza o de potencia, es importante tener en cuenta que ellos normalmente son atletas pesados, son muy fuertes y tienen una gran estructura muscular. Los aumentos proteicos pueden ser más elevados, mucho más elevados que los de un atleta de resistencia. Esto en función del ciclo de entrenamiento y también del peso del deportista, la categoría en la que esté compitiendo, porque recordemos que, por ejemplo, en powerlifting se compite por peso, y no solo en el powerlifting, sino también en muchos otros deportes de lucha, por ejemplo. Entonces es importante garantizar que la cantidad de proteína que demanda el deportista se le dé. Para eso está el nutricionista especializado en nutrición deportiva, que va a ser la persona precisa e indicada para poder calcular las necesidades de cada deportista. Todos los deportistas van a necesitar consumir macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, también suplementarse en muchos casos con proteína, por ejemplo, con creatina, con multivitamínicos que son indispensables, con omega 3, sí, porque las necesidades que ellos tienen a veces no son suplidas, o en la mayoría de los casos no pueden ser suplidas por la dieta convencional o simplemente por lo que está en el plato, que es muy importante y es la base. A veces necesitan o requieren unas cantidades muy elevadas, y por eso se hace necesaria la suplementación. Pero tanto los atletas de fuerza como los de resistencia van a necesitar adecuados niveles del consumo de macronutrientes. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la nutrición deportiva y, digamos, la nutrición convencional? Pues que el deportista está enfocado en rendir, pero para rendir no puede renunciar a tener ciertos marcadores de salud en óptimo estado.
Una buena estrategia nutricional va a ser fundamental para lograr que el deportista esté aliviado, es decir, que goce de buena salud, además que rinda y se pueda recuperar correctamente para no comprometer la temporada de competencia. La nutrición convencional, en cambio, lo que procura es que las personas o dar indicaciones a nivel general para que las personas puedan llegar a cubrir sus necesidades nutricionales con todo lo que tiene que ver con macro y micronutrientes, pero tal vez es un cuadro menos complejo y menos demandante porque la persona no tiene el gran gasto energético que tiene el deportista, ni el estrés a nivel mental, ni los viajes. Entonces hay muchas cosas dentro del contexto deportivo que demandan que la nutrición sea una estrategia crucial y parte de los fundamentos para poder rendir al más alto nivel. Y bien, hasta aquí hemos llegado en la clase del día de hoy. Esperemos haya sido de provecho y nos vemos en la próxima.